Y ya llega nuestra crónica de economía del fin de semana. Para ello nos acompaña nuestro compañero Juan Pablo Lucumí. Bienvenido. Es un placer estar aquí hoy hablando de América Latina. Y en concreto de Venezuela, ¿verdad? Porque es el país que nos está dando las grandes noticias en la región durante este fin de semana. Y si hay que hablar de Venezuela, de sus elecciones, por supuesto hay que hablar de su economía, de un punto en concreto que ha estado marcando esa economía en los últimos años, que es la inflación. Así es, hay que hablar de ese tema, por eso vamos a empezar por ahí precisamente, porque Venezuela ya tiene un panorama muy diferente al que tenía, por ejemplo, hace 5 o 6 años, cuando sufría de uno de sus peores momentos y cuando el país vivió unos periodos de hiperinflación que lo llevó a ser el tema de conversación en las finanzas internacionales. A continuación vemos ese pico en los precios según los datos del Banco Central de Venezuela y cifras recogidas por el Observatorio Venezolano de Finanzas. El prestamista nacional dejó de informar sobre la inflación a finales de 2015 y retomó su función en 2019, entregando cifras de los años anteriores, pero en realidad la información sobre la inflación se ha vuelto escasa y poco confiable. Pese a esto, con los datos contrastados, Venezuela logró salir de esa hiperinflación. Ahora es Argentina el país con la mayor inflación del mundo. Pero ¿cómo llegó Venezuela a este escenario y en realidad este panorama se traduce a la población en algo positivo? Hablamos con Miguel Rivas, economista y profesor de la Universidad Metropolitana en Caracas, Venezuela, y esto nos dijo. El problema no se ha resuelto del todo. El gobierno lo que ha hecho en los últimos años es tratar de reducir, digamos, el ritmo que tiene esta inflación y las tasas de inflación mensual. Si uno ve un gráfico, lo que va a observar es que hay una clara tendencia a la baja. ¿Ok? ¿Cómo se ha hecho esto? Básicamente se ha recortado, digamos, de forma importante los aumentos de la liquidez. No es que ya no se está aumentando la cantidad de dinero en circulación, pero es que cada vez este aumento es menor. ¿Ok? Y se ha hecho el bolívar una moneda escasa en términos del dólar. ¿Ok? Había una escasez artificial del bolívar. Por supuesto, la inflación ha bajado, pero esto, digamos, el impacto en el venezolano ha sido también bastante reducido, porque si bien el venezolano es sensible a la inflación, estamos hablando de que el gobierno lo que ha hecho es, bueno, trato de matar la enfermedad buscando matar al paciente. Bueno, pues también tenemos que hablar, desde luego, de las sanciones que Estados Unidos ha impuesto sobre Venezuela y cómo han afectado a su economía. Y estas consecuencias lo que hicieron fue restringir la capacidad de Venezuela para vender petróleo al resto del mundo, por ende afectó el crecimiento de su PIB y trasladó también ese estancamiento para la economía del día a día de los venezolanos. Para dar un ejemplo, en 2018 el país exportaba 1,3 millones de barriles por día y 2 años más tarde el envío de barriles bajó a 400.000 por día según el Observatorio de Finanzas. También desde 2018 los ingresos por ventas de petróleo al exterior cayeron considerablemente comparados con otros países de la región y seguido de esto vino la contracción económica. Esto nos dijo el invitado. Por supuesto, una de las causas que explican la debacle de nuestra economía, digamos, la crisis económica venezolana es la debacle en el sector petrolero. Cómo se ha reducido toda la producción que llegó a estar en 3 millones de barriles diarios. ¿Okay? En esta reducción juega un rol las sanciones, pero no todo se le puede atribuir a las sanciones. La economía venezolana actual está estancada. ¿Okay? Y ciertamente un factor que pudiese beneficiar tremendamente a el crecimiento y dinamizar un poco más la economía son la flexibilización de las sanciones. En octubre vimos una flexibilización de sanciones durante una ventana de 6 meses, luego se extendió hasta finales de mayo y actualmente estamos en una situación en donde, si bien las sanciones generales hay algunas licencias para empresas particulares. Bueno, Juan Pablo, y ahora la gran pregunta es ¿qué viene para Venezuela y qué le hace falta para que vuelva a ser competitiva en el mercado internacional? Rodrigo, precisamente esa pregunta se la trasladamos a nuestro invitado porque con la ausencia de datos oficiales y solo con el amparo de estudios independientes, más de la mitad de la población se encontraba en situación de pobreza en 2023, precisamente una de estas encuestas. Las empresas denuncian una injusta recaudación de los impuestos y para el ciudadano de a pie es extremadamente difícil acceder a créditos. De esto nos habla Miguel. Generalmente cuando un país vive una crisis económica tan profunda como la que vimos nosotros, lo que suele suceder es que hay un repunte posterior, y un repunte significativo y sostenido. En Venezuela hubo un repunte hace algunos años, sin embargo este repunte no ha sido ni significativo ni sostenido. Para hacer que la economía crezca verdaderamente, uno tuviese que pensar, bueno, ok, ¿cuáles son esas trabas estructurales? Actualmente la presión fiscal, la presión tributaria es altísima. Las empresas pagan
muchísimos impuestos y eso obviamente les resta bastante competitividad. Otro factor que contribuye o que contribuiría al crecimiento económico sería el crédito. Actualmente Venezuela es un país con una escasez de crédito tremenda. El país que recibiría el presidente es un país casi sin créditos. Entonces, si uno quiere dinamizarla, bien podría pasar también por activar esos créditos, activar esa rueda económica. Bueno, pues Juan Pablo, todavía mucho de lo que hablar y lo que hacer allí en Venezuela. Así es, hay que ver qué le depara en el futuro con este panorama que hoy podemos pues vislumbrar. Bueno, muchas gracias por este repaso económico. Después estaremos aquí con mucho más. A ustedes les vemos aquí en France 24 con más información.